Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Con el gusto y la alegría de siempre, estimada familia, aquí estamos una vez más para traer ante todos ustedes la lección de escuela sabática. ¿Qué tal? Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina y es un placer, como siempre, poder acompañarles en esta semana para traer el estudio fascinante de la palabra de Dios. En esta ocasión traemos la lección número 6 y es una lección bastante interesante, ¿sabe? Hemos ya mencionado anteriormente que si hay algún detallito en la lección que necesitamos o requiere nuestra atención de una forma especial, lo haremos. Y efectivamente en esta ocasión también hay un detallito ahí en la parte del miércoles que vamos a analizar un poquito para que queden claros tal vez los conceptos o tal vez el mensaje que viene de parte de Dios para nosotros de lo que es el ministerio de Cristo Jesús, lo que es el ministerio de salvación para usted y para mí. Recuerde que Jesús es nuestro sumo sacerdote y sobre esa base, sobre ese nuevo pacto, es donde descansa nuestra esperanza y nuestra ideología, si le queremos llamar de esa forma, en cuestiones de la salvación. Mis hermanos, de nuevo, gracias porque usted está con nosotros. Gracias porque semana a semana usted se da cita con nosotros para poder estudiar estos hermosos estudios de la palabra del Señor. Y también, por supuesto, muchas gracias porque nos acompaña a través de Radio Fe y Esperanza, a través de diferentes medios, a través de YouTube, a través de Facebook. Este domingo 6 de febrero tendremos un radiotón, si le queremos llamar así, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, por Radio Fe y Esperanza. Le invitamos para que nos acompañen por allí. Yo sé que muchos de ustedes van a mirar la lección, ya sea el viernes o el sábado, que es cuando la subimos. Y de paso, mis hermanos, mire, vuelvo a repetir de nuevo lo que he dicho muchas veces, que yo sé que muchas personas nos piden, suba la lección antes, y está bien, mis hermanos. Estamos luchando, créanme que tenemos demasiadísimo trabajo para honra y gloria de Dios en nuestro ministerio. Y le he comentado, ¿no? Esto no me dedico nada más a esto, tengo un negocio, tengo cosas que atender aparte. Igual a varias personas que estamos dando consejería también, así es que mis hermanos, mi agenda es bastante ocupada. No obstante, subimos la lección ya sea el miércoles, el jueves o el viernes, como en este caso, por la razón que hemos dicho anteriormente. No me gusta que las personas de pronto vean la lección con un servidor, que la repasamos todas desde el sábado hasta el viernes y hasta las preguntas del viernes últimamente, y entonces la persona piensa que ya estudió toda la lección y que ya no tiene que estudiar toda la semana. Eso es una idea de pronto que puede surgir. Y por eso es la razón por la cual de pronto no subimos la lección muy al principio. Sí, yo sé que y vamos a hacer lo posible, de repente hacemos lo posible por subirla y nunca falta algo que suceda, ¿no? Por ejemplo, la semana antepasada que mi esposa estuvo en el hospital, prácticamente me fue imposible, que todo tenía listo para grabarle, para subirle y todo lo demás. Me fue prácticamente imposible. Esta semana no ha sido la excepción, es igual, ella se ha seguido un poquito delicada de salud y así vamos, ¿no? Pero mis hermanos, tengan un poquito de paciencia nada más y recuerde que nuestra aportación de la escuela sabática es aparte de nada más venir y ponernos aquí y hablar por hablar, para ser uno más del montón que da la lección de escuela sabática. Ese no es el objetivo, mis hermanos. De paso, para presentar la lección de escuela sabática, hacemos de pronto alguna investigación, si es que amerita la lección de escuela sabática. Necesitamos de pronto analizar algunos detalles. Hay de pronto ideologías dentro de la lección que a veces van en contra de los principios bíblicos, como hemos dicho anteriormente, o en contra de los escritos de la hermana White, que al final de cuentas vienen siendo los mismos principios bíblicos. Entonces, mis hermanos, de esa forma es que estamos también no solamente trayendo para darle lectura a la escuela sabática y decir lo mismo que dice la lección de escuela sabática. No, hacemos una investigación y si en algo no está de acuerdo la lección de escuela sabática con el principio bíblico, con la hermana White, lo haremos notar. Okay, esa es la razón también por la cual de pronto no es cosa nada más de poner y subirlo y vámonos. No, mis hermanos. Queremos que si traemos para usted un mensaje, que sea un mensaje afianzado y que la base sea la palabra del Señor, que sean las columnas de verdad del Evangelio. Ese es nuestro objetivo. No es solamente por tener un video más en YouTube o por tener más likes
o porque la gente nos diga, ay, mire qué lindo habla el hermano Joel. No, ese no es el objetivo, mis hermanos. El objetivo es que usted y yo podamos aprender y que podamos corregir de pronto si hay alguna enseñanza equivocada en la cual hemos estado. Si la lección trae una nueva enseñanza y está de acuerdo con el principio bíblico y el principio de la hermana White, ningún problema, vamos adelante. Y tal vez hemos estado equivocados, lo arreglamos y seguimos adelante, es cierto. Pero ese es el problema. Y ahora en el miércoles trae precisamente un detalle de lo que estamos hablando ahora mismo. Ya que lleguemos ahí lo vamos a explicar, ¿está bien? Bien, mis hermanos, gracias porque está con nosotros a través de Radio Fe y Esperanza, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp. Gracias porque se comunica con nosotros. Estamos ahí para servirle y también para orar con usted y orar por usted si tiene algún pedido de oración. Si usted manda un mensajito por WhatsApp a este número que está aquí, que es el del ministerio, al 951-231-3877, nuestra secretaria, la hermanita Carlota, le puede contestar y, por supuesto, pondrá su petición de oración en nuestro grupo de oración, en nuestro departamento de oración. Tenemos un departamento que genuinamente está trabajando. Y digo que genuinamente porque, día a día estamos orando por las peticiones, ¿ok? Así es que si usted tiene de pronto ahí alguna petición especial, algo en lo que quiera que nos unamos a usted en oración, háganoslo saber, háganoslo llegar por favor y con mucho gusto lo haremos, ¿sí? Nuestra familia de donantes, automáticamente estamos orando por ustedes prácticamente diario. Así es que eso ya es parte de nuestro ministerio también. Mis hermanos, la lección número 6, Jesús el sacerdote fiel. Y vamos a entrar de una buena vez, no tenemos mucho tiempo, así es que vamos a entrar a Hebreos 7:26, que es el versículo de memoria, o para memorizar. Vamos a orar antes de dar lectura, ¿sí? Oremos. Padre bendito, una vez más te agradecemos tu amor, tus bendiciones y tu cuidado por nosotros. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, Señor, ayúdanos a entender el mensaje correcto. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. De nuevo, Señor, gracias porque eres bueno con nosotros y por tus bendiciones. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Hay 5 detalles aquí que vamos a analizar un poquito más tarde. En la parte del jueves, si no mal recuerdo, está de nuevo este texto y nos pide que veamos las 5 partes, ¿no? Bueno, ahí tenemos a alguien, a un sumo sacerdote que es santo, que es inocente, sin mancha, no ha pecado él por su propia cuenta y apartado a los pecadores porque es un ser especial. Un ser especial que vino del cielo, que dejó su divinidad para venir a salvarnos. Se hizo hermano de nosotros, se hizo un familiar nuestro para poder rescatarnos de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Eso ya lo hemos analizado anteriormente, ¿no? Entonces dice, hecho más sublime que los cielos. Hermanos, el hecho de que el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, sea más sublime que los cielos, es porque Él es el Creador. Nada más por eso, imagínense. Qué hermoso, ¿no? Bien, la parte del domingo, mis hermanos, entramos aquí. Dice, un sacerdote en representación de los seres humanos. Es el título para este día. Entonces, la primera pregunta que aparece ahí dice, lee Hebreos 5, 1 al 10. ¿Cuál es el papel del sacerdocio? Y según este pasaje, ¿cómo cumple Jesús ese papel? Vamos a leerlo aquí y vamos a dar lectura también o respuesta a estas 2 preguntas. Dice el versículo 1 de Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, el sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre, entre Dios y el pecador. Es un intermediario nada más, no que el sacerdote tenga ningún poder, hablando del sacerdote humano obviamente, no que tenga ningún poder, pero él es el mediador entre Dios y el pecador. El pecador viene, trae su ofrenda de sacrificio, se hace el sacrificio y ahora el sacerdote hace el ritual para que Dios acepte ese sacrificio. Entonces ese es el sacerdote. Pero obviamente, según el orden de Melquisedec, un nuevo sacerdote se tendría que levantar. Un sacerdote que no venía de la tribu de Leví, un sacerdote que no venía de la tribu normal del pueblo de Israel. Un sacerdote mucho mejor en comparación a Melquisedec. Vamos a ponerlo de esa manera. Y vamos a mirar eso. Bueno, lo vamos a mirar en cuanto lleguemos a esa parte, ¿sí? Número 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hablando del sacerdote humano, ¿ok?
¿ok? Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Un sacerdote aquí en la tierra tenía que ofrecer también por su propia cuenta un sacrificio para que Dios perdonara también sus pecados. Algo que Jesús no tuvo que hacer. Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, obviamente, como Él nunca pecó, Él no tiene que traer ningún sacrificio para perdón de sus pecados, ¿cierto? Número 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y de ahí en adelante toda su descendencia, ¿cierto? El versículo 7 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El llamado de Jesús para ser sumo sacerdote no es que Él lo haya tomado por su propia cuenta, sino que su Padre lo envió a la tierra para que fuera precisamente ese mediador entre el pecador y el Padre Celestial. Es el ministerio de Jesús, es el ministerio del Evangelio de Cristo para salvar a la humanidad de esa manera. Número 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Ahora, mis hermanos, esta expresión, sacerdote para siempre, no puede ser tomado de una forma literal. Y eso lo vamos a explicar un poco más en la parte del miércoles, donde dice que Jesús es sacerdote para siempre, ¿no? Para siempre es, digamos, la forma de trabajar de Cristo Jesús y su intervención por nosotros. Sus resultados son eternos. El hecho de que Jesús sea un sumo sacerdote es porque su labor que Él está haciendo es para la eternidad. No que su ministerio de sumo sacerdote sea eterno, o que vaya a estar eternamente como sumo sacerdote. ¿Y por qué? Muy sencillo, mis hermanos. Vean nada más el panorama completo de lo que es el pecado y el plan de salvación. Jesús es sumo sacerdote, ¿por qué? Porque hay pecadores. La pregunta es esta. Cuando se cierre el tiempo de gracia y ya se decida quién es salvo y quién se pierde, ya no va a haber necesidad de un intermediario entre el hombre y Dios, porque ya no va a haber pecadores que necesiten salvación. Cuando lleguemos al cielo, cuando Jesús venga y estemos en el cielo, ya no va a haber pecadores para que esté un sumo sacerdote o un sacerdote interviniendo entre Dios y el hombre y el pecador. Se terminó esa obra. Entonces ya la labor o el ministerio de salvación terminó, porque ya logró su objetivo. Salvar a las personas que han buscado a Jesús de todo corazón. Aquellas que han pedido perdón, aquellas que se han acercado al trono de la gracia de Dios. Entonces ya terminó la intervención de Jesús. Ahora termina el tiempo de gracia y Jesús se quita su vestimenta de sumo sacerdote y ahora se viste con vestimentas de realeza, de rey de reyes y señor de señores. Porque cuando Jesús venga por su pueblo en su segunda venida, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado, a rescatar a aquellos por los cuales Él murió y por los cuales Él fue un sumo sacerdote, según en comparación a Melquisedec. Eso del orden de Melquisedec es según la comparación de Melquisedec. Melquisedec fue un rey, Melquisedec fue un ser humano. Obviamente tuvo papá y tuvo mamá y nació y murió, hablando humanamente. En Hebreos, o lo vamos a mirar a continuación en unos minutitos más, que Melquisedec en realidad dice que no tuvo principio ni fin, ni tuvo padre ni madre. Eso es solamente para dar a entender la labor que estaba haciendo Melquisedec, que aún no siendo del pueblo de Israel o de la descendencia de Aarón, fue sumo sacerdote, fue rey y sumo sacerdote, igual que Cristo Jesús, rey y sumo sacerdote, ¿sí? Esa es la comparación, de esa forma. El hecho de que no haya tenido principio ni fin no quiere decir que sea eterno Melquisedec, de ninguna manera. Solamente de que se utiliza como un tipo de alegoría de Melquisedec a Cristo Jesús. Una comparación en ese sentido. ¿Por qué? Porque como no hay ningún rastro del inicio de Melquisedec, ni el final de Melquisedec, ni de su padre ni de su madre, bueno, tomándose en consideración, es Cristo Jesús, de cierta forma, en el sentido simbólico. De esa forma es que representa a Cristo Jesús.
que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene principio ni tiene fin. De esa forma, ¿sí? Pero obviamente Melquisedec como ser humano sí tuvo todos esos principios, solamente que en la Biblia no están declarados para hacer la alegoría, por así decirlo, de Cristo Jesús, ¿ok? Ahora dice el número 7 de Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo ofreció su propio cuerpo para hacer el sacrificio para expiación de los pecados de la humanidad. Número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Todo lo que Jesús pasó, ya lo miramos anteriormente, recuerda, todo lo que Jesús pasó, él fue una lección para él y por eso es que él aprendió a ser obediente al Padre. Número 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según la comparación de Melquisedec, ¿ok? Y ya explicamos esa parte, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el papel del sacerdocio? Interceder por los pecadores, ese es el papel del sacerdocio. Y según este pasaje, ¿cómo cumple Jesús ese papel? Muy sencillo, Cristo tomó el rol de sumo sacerdote para redimir al hombre de pecado, pero este rol no es eterno. Y lo aclaro desde una vez aquí, porque ya como explicamos, el rol no es eterno de Jesús como sumo sacerdote. El rol de Jesús eterno es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí sí, para siempre. ¿Ok? Bien, vamos adelante, al pie de la página y el domingo. Dice 1 de Pedro 2.9, dice que somos real sacerdocio. ¿Qué dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado? Somos administradores de las nuevas de salvación y mediadores por los que no conocen el camino de la verdad. Y hermanos, en Pedro encontramos que necesitamos ayudar a las personas que están dentro de las filas del Señor a que se perfeccionen. Y aquellas personas que están por perderse, ayudarles a salvarse también. No por nuestra cuenta, obviamente, sino por el Evangelio de Cristo Jesús. A presentar a Cristo Jesús, a presentar la salvación para esas personas que la necesitan, ¿sí? Bien, entonces somos de esa forma sacerdotes o real sacerdocio al intervenir por las personas que están padeciendo y que están muriendo en el pecado. La parte del lunes es según el orden de Melquisedec. Vamos a entrar en esa parte que ya lo explicamos, por cierto. Vamos a avanzar un poquito rápido. Dice, lee Génesis 14 del 18 al 20 y luego 7 del 1 al 3. Aquí le faltó Hebreos 7 del 1 al 3 de paso, ¿ok? Está equivocado aquí la cita, no es Génesis. ¿Quién era Melquisedec y cómo prefiguraba a Jesús? Bien, encontramos en Génesis a Melquisedec por primera vez. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14, 18. Y el 19 dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Note que Melquisedec viene a encontrarse con Abraham. Abraham va con Melquisedec a darle sus diezmos, ¿verdad? El versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Qué interesante que Abraham, siendo un patriarca tan importante, le diera a Melquisedec todos los diezmos de todo lo que tenía. Qué hermoso. ¿De qué? De todo. Aquí viene una lección para nosotros, ¿no? De pronto nada más lo poquito que yo hago en mi trabajo es lo que voy a diezmar. Bueno, mis hermanos, todo lo que Dios nos da de bendiciones, deberíamos de diezmarlo de cierta forma, ¿sí? Piénsalo de esa manera y verá que tiene un poquito de sentido. Ahora, en Hebreos 7.3, hermanos, no Génesis, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, lo que significa Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz, es lo que significa el nombre de Melquisedec. Por eso es que, de acuerdo al orden de Melquisedec, de acuerdo a lo que significa Melquisedec, es que viene Cristo Jesús, ¿cómo? Como rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía.
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece como sacerdote para siempre? Ahora otra vez, es Cristo Jesús, pero no su ministerio como sumo sacerdote. Los resultados de la intervención de Cristo Jesús por el ser humano tiene consecuencias eternas. Y hemos dicho esto anteriormente, su testimonio tiene consecuencias eternas para quien lo mira a usted. Sí, su testimonio, porque el testimonio suyo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia va a hacer que una persona vea a Cristo Jesús en usted o bien que vea a Satanás en usted. Entonces, su testimonio, el suyo, y el mío también, obviamente, ¿no? Porque yo también estoy en el mismo ruedo. Nuestro testimonio va a hacer que la persona o se encuentre con Jesús o se aleje de Jesús. Eso es nuestro testimonio. Por eso es importante que entendamos, mis hermanos, lo que estamos haciendo dentro de las filas del Señor, dentro del ministerio cristiano. No es nada más decir soy cristiano. No, debemos de vivir una vida cristiana. Necesitamos vivir de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia, mis hermanos. La pregunta que yo te puedo hacer a ti, la gente que te conoce, ¿se encuentra con Jesús con tu testimonio o se aleja de Jesús con tu testimonio? ¿Y por qué se puede alejar de Jesús con tu testimonio si tú eres un cristiano? Porque de repente ve que soy un cristiano hipócrita, un cristiano que no le interesa estar bien con Dios y que mis acciones, en el lugar de ser acciones cristianas, son acciones que vienen, disculpa la palabra, pero que vienen del diablo. Pero si yo soy cristiano, estoy en la iglesia. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Tu testimonio va a representar a Cristo Jesús apropiadamente o inapropiadamente. Por eso, tu testimonio tiene consecuencias eternas. Igual que el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Su ministerio tiene consecuencias eternas. Por eso es que Jesús intercede por nosotros, nos encontramos con nuestro Padre Celestial y allí tenemos para siempre la oportunidad de vivir eternamente con nuestro Creador. Esa es la forma de mirar esto, ¿sí? Ahora la pregunta que aparece aquí, ¿quién era Melquisedec y cómo prefiguraba a Jesús? Bueno, Melquisedec era un rey y sacerdote, igual a Cristo, rey y sacerdote. La información que no tiene principio ni fin se aplica solo a Cristo, pero en Melquisedec se usa como tipografía. Eso es lo que viene representando esta parte, mis hermanos, ¿sí? Ahora, al pie de la página y el lunes dice, ¿qué nos enseña la revelación sobre Melquisedec acerca de cómo obra Dios entre aquellos a quienes ningún misionero humano nunca les ha predicado? Melquisedec Melquisedec revela el ministerio de Cristo y su intercesión por la humanidad. Eso es la obra o el ministerio que podemos mirar a través de Melquisedec en Cristo Jesús, ¿sí? El martes, un sacerdote eficiente es el título para este día. Lee Hebreos 7 del 11 al 16. ¿Por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio? Muy bien, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Jesús viene a ser el sumo sacerdote y no de la genealogía de Aarón ni de los levitas. ¿Se da cuenta? Es un sacerdocio mucho mejor de acuerdo a lo que se conoce de Melquisedec. Un rey, un sumo sacerdote, pero a la misma vez que no hay información de principio y fin. Vuelvo a repetir, Melquisedec tuvo principio y tuvo fin porque fue un ser humano que también fue pecador. Eso no hay ningún problema. Ningún problema. Lo entendemos claramente. Él fue un ser humano y nada más. ¿Okay? Pero fuera de allí, mis hermanos, Jesús viene a ser ese sumo sacerdote y por supuesto el hecho de que fue necesario cambiar la ley, porque la primera ley que se nos dio, mis hermanos, era una ley defectuosa, una ley que estaba basada en sacrificios aquí en la tierra, sacrificios terrenales. Obviamente tendría que venir el sacrificio espiritual, el sacrificio genuino que era Cristo Jesús, para que tuviese ese valor que debería o que representaba la primera ley. Entonces ahora en Cristo Jesús, hermanos, se cumple ese y se engrandece ese sacrificio, ¿sí?
Dice la pregunta, ¿por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio? Porque la actual ley constituía sacerdotes pecadores. Y en la nueva ley se establecería el sacerdocio de Cristo, un sumo sacerdote que no fue pecador, que no tuvo que presentar ni un solo sacrificio por sí mismo. Ese es Cristo Jesús. Y por eso es que tenemos la seguridad que nuestra redención, mis hermanos, es eterna. Porque el que no fue pecador, el que nunca cometió pecado, se hizo pecador para poder rescatarnos a nosotros. Así dice la palabra de Dios. A mí no me mire tan feo, ¿sí? Bien, vamos adelante. Al pie de la página ahí el martes dice, piensa en la innumerable cantidad de sacrificios de animales ofrecidos en la antigüedad. Todos apuntaban a Jesús. Y sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, realmente podía pagar el precio de nuestros pecados. ¿Por qué solo la muerte de Jesús podía pagar por ellos? Bueno, Jesús, siendo Dios, dejó su divinidad para hacerse semejante a nosotros, porque solo así podría rescatarnos de la muerte eterna, bella familia. ¿Sí? Veamos esa forma de Cristo Jesús de trabajar. Ahora, el miércoles, donde les comentaba que hay el pequeño detalle que vamos a analizar. Un sacerdote eterno. Ya desde el principio el título está equivocado, porque Jesús no tiene su sacerdocio eterno, ¿ok? Él vino, intervenió, y vuelvo a repetir, en un momento dado se quitará sus ropas de sacerdote. Una vez que ya no haya necesidad de redimir pecadores, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote también termina. Ya no hay necesidad de pecadores. Recuerden que el sacerdocio, lo que es el sacerdote, era para poder traer al pecador cerca de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, por eso es que vinimos a Dios. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. Entonces, esa labor tiene que terminar en un momento dado cuando ya no haya pecadores que redimir, ¿verdad? Y bueno, ahí entramos en ideas media extrañas, si le quiere llamar, mis hermanos, de personas que han dicho que de pronto todo el mundo se va a salvar. Después de los 1000 años, la gente, en el lugar de ser destruidos, van a ser purificados. Ideas medias extrañas, ¿no? El tema del miércoles pasado que tuvimos en la radio, hablamos sobre eso. Cómo esta idea está tan errónea, tan equivocada, según los principios bíblicos y según el ministerio de Jesús y el Evangelio. Sin embargo, son ideas que se han levantado muy fuertes, mis hermanos, entre esas y otras muchas más que están levantando dentro de la iglesia misma, la iglesia adventista. Ahora, ¿qué hay detrás de todo lo que está pasando, de todo lo que viene, mis hermanos? Hay cosas bien extrañas. Por eso, la lección de escuela sabática, hermano, no la tome como que, mira, esto viene de la conferencia general, entonces debe ser la verdad. No necesariamente, mis hermanos. Cuestionemos todo. Y digo yo también la parte mía. Cuestione lo que yo predico, lo que yo digo. Cuestiónelo, investíguelo. Y si hay algo que yo me he equivocado, ayúdeme a entenderlo, por favor. Por favor, ayúdeme. El detalle está, mis hermanos, de que de repente tomamos la lección de escuela sabática, no estudiamos más allá, no profundizamos y queremos todo lo que viene allí. Y vuelvo a repetir, si es así, entonces el sacerdocio de Cristo, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote es eterno, es para siempre. No, mis hermanos, no puede ser para siempre. No puede ser para siempre. Porque ya llegará un momento dado donde no habrá pecadores para redimir. Entonces ya el sacerdocio, la parte sacerdotal de Cristo, termina automáticamente. Eso, lo más lógicamente pensando, ¿sí? Dice el Hebreos 7:16. Y aquí viene para tratar de constituir la eternidad del sacerdocio de Cristo Jesús. Dice, ¿sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote? Bien, dice el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese es el ministerio de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote? Sobre un ministerio perfecto y divino. Es que Jesús se convirtió en un sumo sacerdote para ser, en este caso, nuestro intermediario. Pero ya dijimos, terminará en un momento dado, ¿sí? Hay una segunda pregunta allí. En el miércoles solamente hay 2 preguntas, no hay pregunta al pie de la página, pero antes de venir a la siguiente pregunta, quiero mostrar lo que muestra la lección de escuela sabática para que usted analice allí y véalo, por favor, ¿no? Para que usted vaya mirando lo que tiene como mensaje la lección. Allí, justo después de la segunda pregunta, viene esta parte que escribió Félix Cortés, que es el autor de la lección de escuela sabática.
Dice que Jesús es la garantía del nuevo pacto porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre. Jesús, sacerdote para siempre. O sea que para siempre y eternamente van a haber pecadores que necesiten redención. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, ese para siempre, ya lo dijimos anteriormente, representa simple y sencillamente la labor de Jesús y sus resultados, resultados eternos, como lo expliqué en cuestiones de nuestro testimonio. Si nuestro testimonio es bueno y es de acuerdo al principio divino, nuestro testimonio salvará a las personas eternamente. Si nuestro testimonio no es bueno, aunque seamos cristianos y muy cristianos dentro de la iglesia, y aunque seamos líderes, no importa, mis hermanos, si nuestro testimonio no es bueno, puede que nuestro testimonio tenga consecuencias de perdición eterna. ¿A dónde va a llevar tu testimonio a las personas que te miran a ti y que te conocen? Ese es el detalle, ¿sí? Y con Jesús, mis hermanos, viene siendo algo parecido. El sacerdocio no puede ser para siempre un sacerdote eterno, porque no va a haber eternamente pecadores para rescatar. Y ahí tiene Hebreos 7:21, que es donde avala esta información. Ya dijimos, lo de para siempre es el resultado. Igual que el fuego eterno. El fuego eterno que va a arder para siempre hasta que extinga lo que ha tomado al pecador, la esencia, ¿verdad? Bien, o la materia. Dice Hebreos 7:21, porque los otros 7 meses sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre es que viene de algo divino y por supuesto que sus resultados de la mediación de Cristo Jesús son para la eternidad. Porque gracias a eso, usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús, pedir perdón, y ahora para siempre tendremos la oportunidad de vivir con Cristo Jesús. Y qué hermoso, ¿verdad? Hay otro puntito ahí en el segundo párrafo del mismo día. Sin embargo, en el caso del Hijo, cuya vida es indestructible, el juramento que Dios le hizo sería obligatorio para siempre. De nuevo, dando a entender que Jesús sería un sacerdote para siempre. Hermanos, no estamos de acuerdo con eso. Creo que el principio lógico va en contra de esa misma enseñanza o de ese mismo punto, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta que aparece aquí, dice, lee Hebreos 7:22. ¿Qué es Jesús en relación con el nuevo pacto? Puse 3 diferentes versiones aquí, mis hermanos, la 60, la 1909 y la nueva versión internacional, para entender un poquito mejor el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ok? La 1909 dice, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. ¿Qué le parece? Ahora, la versión internacional dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Me encanta la forma y la claridad como lo pone la versión internacional. Sí, tiene muchos problemas y yo sé, mis hermanos, que es una Biblia que no deberíamos estar ni siquiera promoviendo dentro de nuestra fila. Tiene un lenguaje que parafrasea mucho de paso, pero entre ese lenguaje de pronto hay cosas que se pueden entender mejor, ¿sí? Por ejemplo, como aquí. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y de esa forma tenemos el mensaje correcto. El hecho de que en Jesús se cumple el pacto de la salvación. El pacto del sacrificio que ahora en Jesús viene a cobrar vida. Sin Jesús, ese pacto que se hizo anteriormente en una ley dentro del pecado, una ley que necesitaba ratificarse mejor en un mejor pacto más adelante en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el Cordero no había salvación y no puede haber salvación. Entonces ahora en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, tenemos la salvación. Porque Jesús es el único que puede salvarnos de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Jesús en la relación con el nuevo pacto? La garantía de un pacto perfecto y eterno, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jehová. Jueves, un sacerdote sin pecado. El sacerdote sin pecado, dice aquí el título para este día, dice lee Hebreos 7:26. ¿Cuáles son las 5 características de Jesús en este pasaje? Muy bien, ahí tenemos, mis hermanos y bella familia, los 5 puntos. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es Cristo Jesús. Y ya lo mencionamos al principio, que este es el versículo de memoria o para memorizar.
Entonces ya hablamos un poquito sobre esto, así que nos vamos a brincar por falta de tiempo, mis hermanos, ¿ok? Ahora, el pie de la página y el jueves dice, aunque Jesús era un ser humano como nosotros, nunca pecó. ¿Cómo abarcamos este asombroso pensamiento con nuestra mente? Piensa en cuán santo debe ser Él. ¿Por qué entonces la promesa de que su santidad es nuestra mediante la fe debería ayudarnos a no dudar de la salvación? En su perfección y ministerio tenemos la certeza de la vida eterna. Jesús vino a ofrecerle a la ley la perfección que usted y yo no le podemos dar como pecadores. Jesús vino, tomó la naturaleza humana como pecador, pero sin pecado. Él vino a mostrarle a la ley que una persona dentro de este mundo sí puede ser fiel, sí puede ser perfecto. En Cristo Jesús, obviamente. Jesús vino a mostrar que sí se puede lograr. Hermanos, la idea de que no podemos dejar de pecar hasta que Jesús venga y nos transforme es una idea errónea. Una idea que de pronto nos puede hacer más daño que bien. Sin duda, usted y yo sabemos que en Cristo Jesús tenemos la garantía de que en Jesús podremos nosotros ser fieles. En Cristo Jesús. Por eso se cumple allí Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como dice el pastor Bor, casi todo lo puedo en Jesús que me fortalece. No, es todo. Y hablando de, obviamente, este punto. En Jesús podemos ser perfectos, mis hermanos. En Cristo Jesús. No por nuestra cuenta, no por lo que ustedes podamos hacer, sino que cuando aceptamos a Cristo Jesús, su perfección nos protege a nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve perfectos por Cristo Jesús. Pero la carne es débil, dicen por allí. Bueno, mis hermanos, si pensamos de esa forma, quiere decir que nunca vamos a buscar la forma de santificar nuestras vidas, de justificarnos en la fe o por la fe, y también de llevar la perfección de Cristo Jesús que Él vino a mostrar a la ley que sí se puede lograr. Cristo Jesús lo logró y Él es nuestro ejemplo. En Jesús tenemos esa virtud. Por Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, humanamente nunca podremos, porque somos pecadores. Pero Jesús vino a mostrar que en su ministerio, como sumo sacerdote y como sacerdote real, en Él podemos tener esa certeza de poder darle a la ley la perfección que exige, ¿sí? El viernes hay dos preguntitas. Dice la pregunta así. La primera cita de hoy dice, Jesús llena de su boca con argumentos en nuestro favor. ¿Qué significa esa promesa para ti? Piensa en lo que esto nos enseña sobre el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué esta idea es tan alentadora? ¿Por qué necesitamos a alguien que abogue en nuestro favor? Lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Su palabra nos defiende y nosotros no podemos hacer nada para limpiar nuestras culpas. Por eso es que en Jesús tenemos la perfección y en Jesús es que somos salvos. Por Jesús, solamente por Cristo Jesús, ¿cierto? La pregunta número 2. Dice la segunda cita de hoy, dice, en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos experimentar esa cercanía y qué consuelo puedes obtener de esa experiencia? En clase describan qué significa esta cercanía y cómo es en la práctica. ¿Cómo nos ayudan sus argumentos en nuestro favor a tener esta experiencia? Bueno, la respuesta de un servidor, mis hermanos, el hecho de haber estado separados de Dios y al volver a estar íntimamente conectados con nuestro Creador, nos permite valorar, puede faltar el aire allí, valorar aún mucho más nuestra experiencia con Cristo Jesús. Eso es, mis hermanos, el hecho de que estuvimos desconectados porque el pecado nos aleja de Dios, pero una vez que aceptamos a Cristo Jesús, hay una relación mejor. Es como el hijo pródigo, por ejemplo. En su momento estaba con el padre, no había ningún problema, todo bien, todo bien, todo bien. Decide irse, dame lo que me corresponde y me voy. Se va. ¿Usted no cree que cuando él regresó a su padre de nuevo y que su padre lo abrazó, que hizo la fiesta, que le puso anillo en el dedo, no cree usted que esa relación era más estrecha? Por supuesto que sí. De la misma forma, usted y yo, hoy por hoy, podemos tener esa relación estrecha con nuestro Padre Celestial, porque estábamos lejos, estábamos perdidos, pero ahora podemos abrazar a Jesús, podemos abrazar a nuestro Padre Celestial y decir, Señor, gracias por redimirme, soy tuyo.
en plena obediencia. Por eso, en plena obediencia, debemos de practicar hoy en nuestros días, mis hermanos. Recuerde, Jesús viene pronto. Jesús viene muy pronto. Y hoy, usted y yo necesitamos mostrar en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir, que Jesús y su ministerio como sumo sacerdote se ha hecho firme en nosotros y ha tenido una acción a nuestro favor. Nos ha llevado y nos ha traído ante su presencia y humildemente nos hemos arrodillado ante Cristo Jesús para pedir perdón por nuestras faltas, ya aceptando ese sacrificio, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, a nuestro favor. Ese sacrificio ahora lo engrandecemos en Cristo Jesús y vivimos una vida piadosa, dando un testimonio correcto y apropiado para que las personas que nos ven a nuestro alrededor puedan encontrarse con el amor de Cristo Jesús. Sí, en nuestra familia. Con fe y esperanza, seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Mi servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.